estamos, amigos? Estamos en vivo y en directo compartiendo con ustedes una mañana bastante interesante. Hoy tenemos nuestro consultorio psicológico. Nos acompaña la doctora Andrea Soto, psicóloga infanto-juvenil, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Andreita? Bienvenida, feliz sábado. Hola, gracias tío. por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y muy feliz de estar aquí acompañándolos hoy día, ¿no? Y bienvenidos a todos los que nos escuchan. Así es, y hoy con un tema muy interesante, hablamos del estilo de manejo emocional en los padres, mi querida Andreita, un tema bastante interesante porque definitivamente si queremos esa estabilidad emocional en nuestros hijos tenemos que trabajar nosotros también. Sí, de hecho creo que es lo que más hoy en día se está trabajando en lo que es la crianza respetuosa, ¿no? Porque ya hay muchas investigaciones que avalan como qué tan importante es poder dar una validación emocional, poder brindar contención, y eso es lo que también fortalece la autoestima de los niños, ¿no? Los ayuda a poder sentirse acompañados. Entonces, cómo nosotros validemos estas emociones, cómo tengamos esta inteligencia emocional para manejar situaciones que nos tocan vivir no solamente con nuestros hijos, sino también en la vida cotidiana, ¿no? En el trabajo, cuando nos estresamos. Entonces, todo eso también tiene que ver con varias cosas, ¿no? Primero, tiene que ver con nuestra propia historia, ¿no? Porque es en relación también a las experiencias que nosotros hemos tenido con nuestra familia, ¿no? De referencia, para ver, por ejemplo, una pregunta muy importante es hacerse, ¿no? Hacerse esta pregunta, ¿qué tanto mis padres validaron mi estrés, ¿no? Cuando las cosas se ponían difíciles, cuando me frustraba, ¿qué hacían ellos conmigo, ¿no? ¿Me ignoraban o simplemente se quedaban callados? O me decían que me vaya, o estaban a mi lado, ¿no? Digamos, consolándome para poder afrontar esa situación y enfrentarme a un mundo que de pequeños y de niños puede ser muy difícil abordarlo solos. Entonces, por eso es que es tan importante y de eso también se va generando nuestra personalidad, ¿no? Con las experiencias que nosotros vamos viviendo en nuestra historia, con las sensaciones internas con las que nos quedamos, ¿no? Una metáfora muy bonita es: imagínate tú parada frente al océano, solita, ¿no? De 4 años, y vuelve a imaginarte esa misma imagen, pero de la mano de tu mamá o de tu papá, ¿no? O sea, es una experiencia... La seguridad que te va a brindar, ¿no? Es lo mismo, pero es totalmente diferente la experiencia, ¿no? Porque una puede sentir que te pueden llevar las olas, que te puede pasar algo malo, porque es muy grande el mar, ¿no? Y en el otro ejemplo, tú sientes que esa persona te va a proteger si es que las cosas se ponen difíciles. Y si algo pasa, te cargará o te levantará, pero te sientes seguro en ese espacio, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante ver cómo también son estos estilos de manejo emocional. Y va a tener también que implicar en ir reconociendo nuestra propia historia, en ir haciendo como un insight, ¿no? Una introspección para poder reconocer qué cosas sí, cómo ellos lo hicieron conmigo, qué cosas yo quiero replicar, qué cosas no quiero replicar, para de esa historia yo también poder ir reconociendo y haciendo sentido a lo que viene después, ¿no? A la experiencia que me toca vivir ahora como un padre o en un rol de madre, ¿no? Así es, mira qué interesante es la validación, ¿no? Muchas veces creemos de que porque son niños, porque son adolescentes, pues no se estresan, no tienen por qué tener, ¿no? Esos sentimientos, sino siempre tienen que estar felices y su vida es perfecta y ya quisiera yo, etcétera. Nos ponemos en su posición, pero no entendemos que así de chiquitos en su mundo ellos también tienen situaciones que los van a llevar al temor, que los van a llevar al estrés, que los van a llevar a la ansiedad, y tenemos que ser unos, ¿no? Saber acompañar de manera correcta y asertiva estos espacios, validando también lo que sienten. ¿Qué pasa si es que constantemente invalidamos esto? ¿Qué pasa con ese niño, ese adolescente en un futuro? Claro, y eso es justo a lo que iba, ¿no? Porque claro, si dividimos en un cuadrito como en cuatro partes, ¿cuáles son estos estilos de manejo emocional? Yo los leí de una pareja de psicólogos que se llaman John y Julie Gottman, que les gusta mucho la investigación y también son psicólogos, ¿no? Entonces ellos hablaban de estos 4 estilos de manejo emocional, donde hablaban uno que era estilo por descarte, el desaprobador, el estilo permisivo y el coach emocional, ¿no? Entonces, claro, el estilo por descarte, digamos, no es que sea todo el tiempo, ¿no? Pero tampoco es que quiero etiquetar a cada padre en un cuadro, ¿no? Pero más o menos para ir viendo qué es la constante, ¿no? Cuáles son las actitudes que más se repiten en mi relación con mis hijos y dónde más o menos me puedo ubicar la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces, por descarte es cuando
no le damos tanta importancia a las emociones, ¿no? Como que nos preocupa cuando nuestros hijos están tristes, están llorando, están frustrados, queremos hacer lo imposible porque esa emoción desaparezca, ¿no? O sea, no sé qué hacer, entonces de repente le doy un helado o le cambio totalmente el foco. De repente a veces esa estrategia sí puede ser buena al inicio, ¿no? Pero nunca hablamos del tema, o por qué estuvo triste, o por qué estuvo feliz, ¿no? ¿Qué pasó, no? ¿Qué originó en ese momento? Exacto, ¿no? Entonces no darle tanta importancia, no saber cómo actuar en ese momento, descalificarlo un poco, ¿no? Por otro lado, el desaprobador es un poco parecido al de descarte, pero digamos con un tinte más negativo, porque ahí sí tú descalificas totalmente las emociones, o sea, crees que son dañinas para las personas sentirlas, o no sé si has escuchado esta típica frase de si tienes miedo eres un cobarde, o si lloras eres débil, o si te enojas es porque eres un malagradecido. O sea, ese tipo de pensamiento, ¿no? Que ya va más ligado a descalificar y ver las emociones negativas como algo que no debemos mostrar y debemos guardarlo hacia adentro, porque hacerlo nos va a hacer más que todo un daño y los va a volver débiles a los niños, ¿no? Entonces yo he visto muchos en consulta, ¿no? Y también es algo que también, como te decía, va teñido de también las experiencias que nosotros hemos visto de pequeños. Entonces, ser conscientes de eso, cuál es la consecuencia en sí de un estilo de manejo emocional, tanto por descarte como desaprobador, lo que tú me preguntabas, ¿no? O sea, baja autoestima, no poder manejar mis emociones, ¿no? Tener problemas para socializar o para establecer vínculos con los pares, no sentirme del tanto seguro, ¿no? Reconociendo cuáles son mis propias emociones, y esta inseguridad también, o sea, puede ser tanto para niños como adolescentes, ¿no? De ahí el tercer estilo es el permisivo, ¿no? El que, digamos, sí valida las emociones, pero a diferencia del desaprobador, que es todo más como límites, el permisivo es como, ya, siente todas las emociones que tengas, si quieres llorar, llora, si quieres expresar, si quieres romper toda la casa, rómpela. O sea, es como el otro lado de decir, ya, expresa todo lo que necesites expresar, pero no hay poca guía, ¿no? Hay poca supervisión, y es como, hasta incluso de no tener una identificación con el niño de que yo estoy por encima, ¿no? O sea, yo estoy a cargo tuyo, yo te tengo que cuidar, ¿no? Sino como que empieza a ver esto de ponernos al mismo nivel. Entonces, claro, en este estilo permisivo, cuáles son las consecuencias de eso, que, ¿no? Los chicos tienen incluso hasta problemas de concentración, les cuesta reconocer límites, ¿no? También problemas sociales, ¿no? Y claro, ahí es como un poco de inseguridad en tomar decisiones o resolver conflictos. Así es, miren, qué interesante, ¿no? Entender qué es lo que pasa, cuáles son las repercusiones a futuro también con la actitud que tenemos y cómo enfrentamos nosotros los padres. ¿Qué pasa si nosotros como padres de chicos tampoco se manejó esto? Entonces, como quien dice, no puedo dar lo que no tengo, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos de manera familiar ya con este tema? Claro, y en eso podemos englobar lo que es el último estilo, ¿no? O sea, el coach emocional, que te decía, ¿no? Porque eso es a lo que aspiramos, ¿no? Porque no significa que porque hayamos tenido estas experiencias estoy limitado y mi crianza va a ser igual, sino es como reconocer esto que me está pasando para darle un sentido y decir, ok, esto es lo que quiero ir mejorando, y si siento que me sobrepasa, puedo pedir ayuda, ¿no? O sea, hay profesionales que pueden ayudarte, hay personas externas a la familia que también te lo pueden decir. Entonces sí es importante ir reconociendo ello, ¿no? Entonces, el coach emocional, ¿quién es? El que sí valida las emociones, el que las respeta, el que las valora, el padre que busca que sus hijos también tengan un espacio para reflexionar sobre lo que ha pasado, ¿no? Diciéndole que sentirse triste, sentirse molesto, sentirse enojado no es algo negativo, ¿no? Sino es, quiero entrar a tu mundo interno y saber por qué te estás sintiendo de esta manera, o entender que dentro de todos tus recursos, eso es lo que tú tenías para resolver esto, ¿no? O sea, era lo máximo que podías hacer con todos tus recursos. Entonces, si te equivocaste, yo trato de mostrarte una forma como sí lo puedes hacer la próxima vez. No te castigo, no te recrimino o te hago sentir mal y culpable por las cosas, por esos desbordes emocionales que evidentemente de niños va a ser más difícil regularlos porque el cerebro no está completamente maduro. Entonces, por eso es que va a ser muy necesario que podamos entender y acompañar y validar estas emociones que van surgiendo e ir mostrándoles también a ellos cómo pueden
ir progresando en esa validación emocional, porque también a veces es nosotros mismos, ¿no? O sea, papá, ¿estás triste? ¿No? Y te responden, no, hijito, estoy bien, pero todo tu lenguaje no verbal da la impresión de que estás triste. Entonces, ¿por qué negarlo? O sea, no le contarás todo el detalle de por qué estás triste, quizás, pero sí le puedes decir, tuve un día difícil en el trabajo, o una discusión con tu mamá, pero ya van a estar bien las cosas, ¿no? Entonces, eso calma al niño, da alivio y le enseña que también como seres humanos, no todo el tiempo estamos felices, o no todo el tiempo todo nos va a salir perfecto, ¿no? Entonces, creo que la invitación es esa, ¿no? Como a poder vivir nuestras emociones plenamente y no descalificarlas, sino que sea un espacio para que también ellos podamos incluirlos a ellos en eso y no nos veamos ajenos como solo controla tu emoción o solo cálmate, ¿no? O sea, para que un niño aprenda a regular esas emociones tenemos que acompañarlos, y en ese proceso de acompañarlos en la regulación, que es la corregulación, es cuando ellos mismos van desarrollando como esa propia autonomía de poquito a poquito ellos ir logrando mayor autorregulación, ¿no? Entonces, cuando vemos estos estilos de padres más desaprobadores, más por descarte, son niños que de repente no fueron tan regulados cuando eran pequeños, ¿no? O podemos ver una persona que también puede desbordarse totalmente si un carro se le mete, o sea, en el camino, ¿no? Claro. Y dices, ¿pero por qué se enojó tanto? Y probablemente pueda ser porque eso no ocurrió tantas veces en la infancia, ¿no? Entonces, es una forma también de ir reconociendo, pero la buena noticia, y lo que decía también Daniel Siegel, es que el cerebro es plástico y que uno puede encontrar nuevas formas de modelamiento, de funcionamiento interno, ¿no? Modelos de funcionamiento interno, y eso se puede ir desarrollando cuando uno ya lo conoce. Entonces no es que si seas adulto eso no pueda cambiar. Así es. ¿Cómo reconocemos precisamente cuáles son esas señales que vamos a ir detectando en casa con nuestros hijos de que pues no estamos trabajando en este tema y cómo revertirlo? Quizás cuando ellos nos dicen estoy triste y uno en ese momento reacciona como, pero ¿por qué estás triste? O no llores, ¿no? O de eso, no es para tanto, ¿no? Entonces ir reconociendo que esos momentos difíciles, o sea, tienen que suceder, ¿no? O sea, van a ser parte de que ellos también puedan ir reconociendo que está bien estar mal, y si están tristes, o sea, no buscar que se le vaya ese enojo, de repente distrayéndolo con muchas cosas. O sea, si no funciona, por un largo rato sigue triste, ya le puedes proponer opciones, ¿no? Pero en el momento sí va a ser importante acompañar ese momento difícil, por ejemplo, con frases como entiendo que estés triste, gracias por contarme cómo te sientes, ¿hace cuánto tiempo te sientes de esta manera? ¿Qué puedo hacer yo para que tú te sientas mejor? ¿No? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿No? Entonces son preguntas que, a diferencia de lo otro, o está bien si necesitas llorar, o sea, yo también he pasado por eso, no sé, me pongo a pensar en un adolescente con una ruptura amorosa, ¿no? Entonces también, yo me he sentido también lo he vivido, así que está bien, si tienes que llorar, llora. O sea, está bien, no pasa nada, ¿no? O sea, eso nos ha pasado a todos en algún momento, ¿no? O si son niños más pequeños también, ¿no? O sea, está bien, hijito, que te sientas triste por lo que estás pasando, ya yo te abrazo, ¿no? O a veces necesitan tiempo a solas, pero si de eso vas a llorar, o para qué lloras por eso, o sea, todo lo que vaya como a esta recriminación, juzgar, o darle una sensación negativa al niño en relación a sentir sus emociones, es como que activen ellos la vergüenza y es un bloqueo total, ¿no? Ya, ok, estoy aprendiendo que cuando las cosas se ponen difíciles o el mundo se pone estresante, mi cuidador desconecta conmigo. Entonces, ¿para qué voy a mostrar eso si recibo como una pared en ese momento? Entonces, mejor yo vivo mis emociones solo, y cuando me pasan cosas difíciles, mejor las guardo hacia adentro o busco yo hacerme cargo de ellas, ¿no? Pero creo que la idea es que ellos sí puedan hablar con nosotros de esas cosas, porque si no, ¿con quién más, no? O sea, un amigo, pero al final los consejos de los padres son los que tienen más experiencia en las situaciones de la vida, ¿no? Entonces sí vamos a necesitar darles ese mensaje de que conectamos cuando el mundo que no están solos cuando las cosas se ponen difíciles. Y eso es el apego. O sea, el apego es acompañar a los niños y a los adolescentes cuando las cosas se ponen difíciles. Así es. El hecho de que nosotros no validemos, que juzguemos, que comparemos, tal vez puede hacer que se rompa la confianza también entre padres e hijos. Claro, porque la confianza es
saber que otra persona va a estar ahí para escucharte, que te entiende, ¿no? Entonces sí, yo siento que cada vez que digo algo, mi mamá me dice, pero si ya te dije que es de esta manera, o ¿por qué, si yo ya te expliqué esto, por qué lo vuelves a hacer? ¿No? Entonces, claro, yo busco una persona que comparta ese momento difícil conmigo y que me dé el alivio de sentir que no estoy solo en esta emoción, que comprenda mi estado, así para el adulto sea un dramático, porque a veces pensamos eso, ¿no? ¿Cómo se va a poner a llorar por eso, todas las cosas que yo hago, y él se pone a llorar por eso? Pero no, o sea, esa frustración, eso que está viviendo el niño en ese momento, o sea, es una real frustración para la edad que le toca vivir o para el mundo en el que está, ¿no? Entonces, la confianza se va a ir fortaleciendo con estos tiempos exclusivos con nuestros hijos, donde nos preocupemos sobre todo por contener, por escuchar, por estar ahí para que ellos también, es como que nos devuelvan esa, o sea, es como que nosotros en vez de tirarles algo negativo les tiramos calma, ¿no? Como para que ellos la reciban y puedan también reconocer esas emociones y devolvernos también algo más tranquilo. Así es, mira qué bonito. Si no trabajamos esto en la infancia, ¿cómo lo podemos hacer en la adolescencia? Wow, en la adolescencia también, o sea, podemos nunca es tarde, yo pienso, para como diríamos, reparar vínculos, ¿no? Entonces, como te digo, estos espacios surgen también de cuando pasamos tiempo a solas con ellos. Entonces, si tu hijo es adolescente, puedes buscar pasar un tiempo a solas con ellos, ¿no? O sea, irte a tomar un jugo, o irte al parque, caminar, respirar, o si solo es un hijo, ir a su cuarto, echarte con él en la cama antes de acostarse. O sea, encuentra tu momento en el día para tener esos espacios a solas con él, y ahí es donde va a empezar contándote cosas que le pasan, ¿no? Y también preocúpate mucho en cómo estás utilizando tu lenguaje no verbal, ¿no? Porque las miradas, los gestos, las posturas, el tono de voz va a influir mucho en el mensaje que el niño o el adolescente está recibiendo, en este caso el adolescente, ¿no? Porque si yo le puedo decir, sí te entiendo, pero bueno, ya es tarde, tienes que ordenar tu cuarto. O sea, claro, no va mucha coherencia con el te entiendo. De repente en ese momento necesito una pausa, ¿no? Entonces, sí tiene que haber coherencia, el tono de voz calmado, pausado, una mirada, un tono de voz prosódico, una mirada tranquila. Entonces, todo ello va a ayudar a que eso, sea la edad cual sea, el niño o el adolescente pueda recibir de esa persona no solo un mensaje de apoyo, sino también en completo, ¿no? Tanto el lenguaje verbal como los gestos de la cara y el cuerpo están teniendo coherencia con el mensaje que queremos transmitir, que es estoy para ti, o quiero hacer lo imposible para poder entenderte, ¿no? Para poder ayudarte, porque a veces ni ellos mismos saben por qué están así. Entonces simplemente es decirle, ok, no la estás pasando bien, estoy aquí contigo. No sabes por qué, lo averiguaremos en algún momento, pero no estás solo. Entonces también ahí es como dar acompañamiento y fortalecer vínculo, ¿no? Y confianza. Miren qué interesante, hay que trabajar en este tema desde que son chiquititos para que sea mucho más fácil también esta etapa medio complicada que es de la adolescencia. Mi querida Andreita, recomendaciones finales. Bueno, creo que lo importante va a ser fijarnos en cómo están siendo nuestros estilos de manejo emocional con nuestros hijos, preocuparnos por validar, reconocer cuáles son esas emociones que ellos están viviendo y poder ser soporte y contención de ellos, ¿no? No todos los niños, no todos los adolescentes necesitan la misma cantidad de estimulación y de soporte. Entonces tenemos que conocerlos para saber qué tanto nos necesitan a su lado, qué tanto necesitan nuestro apoyo, independientemente de la edad, ¿no? Porque un niño puede tener 6 años los dos y uno necesitar mucho más soporte que el otro. Y no es que yo soy un mal padre, sino que ese niño necesita más de mí. Entonces hay que reconocerlo, hay que validar, hay que respetar estas emociones difíciles para que ellos no se sientan solos y desde ahí puedan ir fortaleciendo lo que van a ser la base de sus relaciones futuras hacia una vida adulta, y puedan ir sintiéndose más seguros, con mayor capacidad para tomar decisiones, para también resolver conflictos y poder también cooperar en un ambiente con más empatía, ¿no? En el colegio o donde le toque desenvolverse.
Perfecto, a tomar en cuenta estas recomendaciones, y si ustedes necesitan mayor apoyo, pues recuerden que la doctora Andrea Soto es psicóloga infanto-juvenil y nos va a hacer la invitación precisamente a todas aquellas familias que necesiten de tu apoyo profesional, Andrea. Muchas gracias, tío. Bueno, me pueden encontrar en Facebook como psicóloga infanto-juvenil Andrea Soto y también en Instagram como Salud Emocional con Andrea. Perfecto, ahí está apareciendo en tu pantalla toda la información, así es que ponte en contacto. Andreita, que tengas un lindo fin de semana. Gracias, tú también, sí, un abrazo. Gracias por acompañarnos hoy sábado. Nos vamos a la pausa, regresamos con más para ti aquí en Nuevo Día Magazine, no te muevas.